Gerardo Álvarez Vázquez había asumido el apodo del Indio y lo estaba grabando con sangre en la historia de México y con muchas toneladas de droga traficadas a Estados Unidos. Álvarez Vázquez ya trabajaba para Arturo Beltrán Leiva cuando la Barbie llegó a la organización criminal, y entre ellos nació una estrecha amistad y confianza. Quienes lo conocieron describen al Indio como un hombre serio, lejos del carácter extrovertido de la Barbie. Era reservado y prepotente, miraba a todos por encima del hombro, solo con la Barbie y otros pocos se explayaba. El Indio era un tipo muy desmadroso con la Barbie, siempre agarraba curva con él, pero con los trabajadores era muy serio, muy mamón, creído, más que el Güero, dijo un testigo entrevistado que trabajaba para el cártel de los Beltrán Leiva. El Indio tenía una sociedad con el Güero, si no estaban al mismo nivel, estaba un escalón abajo, pero sí estaba muy pesado, añadió. Álvarez Vázquez estaba obsesionado con su apariencia. Los lugartenientes del narcotráfico que lo conocieron desde 2001 afirman que con el tiempo fue modificando dramáticamente su rostro. Al menos se ha hecho 3 cirugías estéticas: nariz, pómulos y mentón. Se vestía a la usanza de la Barbie, trajes de marca, con los pantalones particularmente ajustados, camisas, zapatos y cinturones finos. Como un gesto particular de su excentricidad, a veces llegaba a juntas con socios criminales escoltados por una mujer rubia, despampanante, y una mujer de color, como un sultán con sus odaliscas. Y quienes lo vieron en reuniones de narcos aseguran que siempre hacía que alguien bebiera de su vaso o comiera de su plato, para verificar que la comida no estuviera envenenada. Tenía su base de operaciones en la zona residencial de Huixquilucan y Coajimalpa. Ahí había comprado y rentado una serie de departamentos y casas en las zonas residenciales de Bosques de la Herradura, Interlomas y Santa Fe, que ocupaba como casas de seguridad para organizar sus negocios criminales. Además, tenía una residencia en el Ajusco, cerca del parque de diversiones Six Flags. Tenía decenas de propiedades en Guadalajara, donde también administraba la empresa American Tune Up SADCB, y como era originario de Guerrero, por supuesto, tenía y rentaba residencias en Acapulco, como sus socios. Utilizaba distintos seudónimos. Se hacía llamar Salvador Sánchez Salamanca, Gerardo Aguilar Vázquez, Javier Saldívar Vega, José Álvarez Vázquez, entre otros. El común denominador de cada una de sus identidades eran los escoltas que siempre lo acompañaban armados hasta los dientes. Difícil disimular un perfil así. A diferencia de la desparpajada Alicia, el Indio era metódico y ordenado, y era terriblemente exitoso. Por un lado, seguía en el negocio de los precursores químicos a través de una empresa radicada en Guadalajara, y por el otro, con Pedro Bermúdez Suaza, el Arqui, había constituido una aerolínea llamada Aerocóndor, que disponía un hangar en Toluca, y tenía una empresa espejo en Panamá. Usaban la aerolínea para el tráfico de cocaína de Sudamérica a México. Compraban la cocaína en Colombia, principalmente por medio de Harold Mauricio Poveda, el Conejo, contemporáneo de la Barbie. A su corta edad, este personaje era el principal proveedor de cocaína aliado de la Federación, en especial de los Beltrán Leiva. De estatura media, no pasaba del 1,65, figura delicada, más bien delgado y cabello algo rizado. Podía pasar fácilmente desapercibido. El día que lo miré por primera vez fue en un rancho en Querétaro. Es un rancho desde donde se mira la autopista a lo lejos. Un rancho muy bonito. Estaba ahí platicando con el Güero y él me dijo que me iba a presentar al mero mero que nos surtía el material. Estábamos ahí pisteando, refirió un testigo de los hechos. ¿Y dónde está el vato ese?, preguntó el acompañante de la Barbie, mirando alrededor. Es ese, dijo la Barbie señalando a un sujeto vestido con una chamarra negra, pantalón de mezclilla, una cachucha negra y Converse del mismo color. ¿A poco es él? Sí, güey, me lo presentaron. Era muy humilde, pero muy poderoso en dinero y en drogas. Se llevaban muy bien y era muy buen pedo, recordó el testigo. Aunque su sencillez no quitaba que el Conejo se desplazara con grupos de escoltas grandes, que llegaban a 25 personas, muchos de los cuales eran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, al igual que ocurría con el Indio. El Conejo también era asiduo a las fiestas y excesos con la Barbie y otros de sus socios.
Su apodo venía justamente de su proclividad a la promiscuidad. Entre sus conquistas en el mundo de la farándula, se dice que estuvo la cantante Alejandra Guzmán. De hecho, su hermano, Luis Enrique Guzmán, junto con 8 empleados, participó como DJ en una fiesta que se llevó a cabo en una residencia del Desierto de los Leones, al sur de la Ciudad de México, donde hubo un operativo policíaco en octubre de 2008. El convocante de la fiesta fue el Conejo, quien logró huir a tiempo. La cocaína que el Indio conseguía en Colombia con la intermediación del Conejo se la suministraban con frecuencia miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, considerados en ese tiempo como un grupo terrorista. Alicia Machado no sería el primer interés que el Indio tendría en Venezuela. Desde 2004, con la ayuda del ARQUI y miembros de la Guardia Nacional de Venezuela, estableció una red de transporte en la que estaban involucrados militares de alto rango del ejército de Hugo Chávez. Uno de ellos era el peculiar Vasily Kotovsky Villarroel, quien tenía el rango de capitán. Villarroel, junto con otros militares, transportaba la droga en vehículos oficiales hasta Caracas y luego a diversos aeropuertos, como el de Maracaibo. Luego la trasladaban por medio de Aerocóndor, la línea aérea del Indio y el ARQUI, y otras compañías. Llegaban en una primera escala a Cancún y más tarde al aeropuerto de Toluca, para seguir a través de otras modalidades de transporte su ruta hacia Estados Unidos. El Indio y el ARQUI estaban en el epicentro de una conspiración de tráfico de drogas mayúsculas y de dimensiones políticas inconmensurables. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia hizo una acusación formal contra Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, por los delitos de narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas, y contra 14 funcionarios de alto nivel de gobierno de ese país, como Michael Moreno, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Se le imputa a Maduro que bajo las órdenes de Hugo Chávez facilitó el tráfico de droga de Colombia a Venezuela y de ese país a México, en complicidad con las FARC y narcotraficantes mexicanos, como el Indio, el ARQUI y otros socios del cártel de los Beltrán Leiva, para inundar Estados Unidos de cocaína y utilizar la droga como un arma en contra de Estados Unidos. Fue en el contexto de esa operación narcopolítica cuando Alicia Machado y el Indio se conocieron. Ella dice que se enamoró. Yo lo conocí a él en un momento muy duro de mi vida. Estaba atravesando muchas cosas. Económicamente yo no estaba bien, a nivel de trabajo tampoco. Yo venía de salir de algunas enfermedades como los desórdenes alimenticios y la bulimia, y de depresiones muy severas. Yo apenas llegué a México lo conocí, y él llegó en ese momento para protegerme, para cuidarme en su país, y me protegió mucho, me cuidó mucho, explicó Alicia Machado sobre el padre de su hija en 2018 en una entrevista de televisión, sin mencionar el nombre. Para 2007, ella y el narcotraficante ya se frecuentaban, justo cuando se desarrollaba el complot venezolano. El Indio tenía una esposa y varias mujeres al mismo tiempo. Quienes lo conocen afirman que su debilidad eran las colombianas. Si algo no le gustaba de alguna, las arreglaba, las mandaba a operar, señaló un colaborador de la organización que conoció de cerca al narcotraficante. Su tipo eran mujeres con caderas amplias y seno prominente. Él era de los más mujeriegos, luego don Arturo y Edgar. Y al igual que la Barbie, el Indio también consumía Viagra. Pero entre esas mujeres, Alicia era la que más le gustaba presumir. Le gustaba llevarla a reuniones sociales con sus cómplices, para que la contemplaran y lo envidiaran. Todos podrían decir que tenían a tal o cual cantante, conductora o actriz, pero ninguno podría jactarse como él de salir con una Miss Universo. En el grupo criminal se pensaba que el Indio había tenido mucha suerte, aunque todos sabían que esas mujeres alcanzaban solo con mucho dinero. En una ocasión, el Indio ocupó a un lugarteniente de la Barbie para ir a recogerla a un departamento en el sur de la Ciudad de México, probablemente en el departamento de la Colonia Florida. La debían llevar a una residencia que el Indio tenía en el Ajusco, la que se encontraba cerca de Six Flags. Me tocó recogerla y llevarla, dijo el responsable de transportarla. Ella iba callada y nadie tenía permiso de hacerle conversación según las reglas. La llevó hasta la residencia de color blanco, 2 niveles, portón negro y teja roja. El mismo testigo la vería al menos otras 3 o 4 veces. Ella siempre se portó amable y educada. Jamás la miré bailar en una fiesta. Podría decirse que era una relación formal,
pero clandestina, pues el indio tenía una esposa oficial. Serían muchos otros testigos quienes verían a la reina renegada con el narcotraficante, por ejemplo, en reuniones familiares de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva, donde estaban presentes Arturo Beltrán Leiva, Ebre Villafañe, la Barbie y el Conejo Póveda. Los tres primeros, acompañados de sus respectivas esposas. Por supuesto, las reuniones estaban custodiadas por decenas de escoltas, armados hasta los dientes. Los propios narcotraficantes portaban armas. Los testigos afirman que era evidente el ambiente donde se encontraba y era inocultable a qué se dedicaban el indio y sus socios. Se afirma que en ese escenario, Alicia era una mujer silenciosa y reservada. Como la Barbie era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, organizaba junto con su esposa Priscila posadas más íntimas el 12 de diciembre. Alicia fue vista en alguno de esos festejos que se llevaban a cabo en Cuernavaca. Afirman que en una ocasión, en una fiesta de narcos, el indio sentó a la Miss Universo en una mesa y en otra tenía a una colombiana que también era su pareja. Si las dos eran conscientes de lo que ocurría en la escena, no se puede saber. Al igual que la Barbie y otros miembros del cártel de los Beltrán Leiva, el indio también era cliente de Berger Joyeros, la lujosa joyería ubicada en Presidente Masaryk, donde al igual que su amigo Edgar Valdés, tenía una caja de seguridad. A la reina de belleza la habría consentido con lujosos regalos y costosas joyas, muchas de ellas compradas ahí. Para fines de 2007, Alicia Machado estaba embarazada del indio y su hija nació en junio de 2008. En octubre se llevaría a cabo el bautizo, al cual el Arqui no pudo asistir tras ser arrestado en Santa Fe. Como novela de Mario Puzo, el bautizo de la hija de Alicia y el indio estuvo enmarcado por uno de los hechos más macabros que se hayan registrado.